¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Reuniéndonos para alabar y bendecir el nombre de Dios. Agradecemos a Dios por esta hermosa oportunidad que Él nos da de reunirnos, ¿verdad? No de congregarnos, sino de reunirnos con la única finalidad de alabar y exaltar a Dios, de poder adorar su precioso nombre y a la vez también, ¿verdad?, poder recibir palabra que edifique nuestras vidas, palabra que nos fortalezca, palabra que nos alimente, ¿verdad?, para poder seguir haciendo frente a las diferentes situaciones que diariamente estamos enfrentando mientras estamos en esta tierra. Nos gozamos en el Señor por la vida de cada uno de ustedes, que aunque no podemos verles físicamente, sí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de quienes han sido fieles a estas transmisiones, quienes han dispuesto su corazón para recibir la palabra, ¿verdad?, y han dispuesto de su tiempo para estar aquí con nosotros. Quiero leer para ustedes en Isaías capítulo 40, versículos 25 al 31, y si gusta, ¿verdad?, abrir su Biblia en este capítulo, va a ser de mucha bendición. Yo voy a leerlo, ¿verdad?, en una versión diferente a la que normalmente ocupamos, pero que expresa, ¿verdad?, de alguna manera lo mismo que usted puede leer en la versión 60. Isaías 40, del 25 al 31, y dice así la palabra de Dios. Nuestro santo Dios afirma: con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo: levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Sí, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, haciendo énfasis en el versículo 31, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Así es que, hermanos, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios. Ciertamente, ¿verdad?, para nosotros no es fácil, porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a poder ver las cosas, ¿verdad?, para tener o sentir esa seguridad. Sin embargo, Dios nos invita a que confiemos en Él, a que descansemos en Él, a que sepamos que Él tiene el control de todas las cosas y que nada de lo que estamos viviendo o de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor está fuera de control. Él tiene todo bajo control. Vamos a continuar, ¿verdad? Ha habido unos problemas, no solamente con la cámara, con el internet también, y esperamos, ¿verdad?, que este tiempo pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Bendito Dios, en esta noche queremos agradecerte la bendición que nos das de poder estar reunidos. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, que ha dispuesto su corazón y su tiempo para unirse con nosotros y alabar y bendecir tu nombre. Creemos, Señor, lo que tu palabra dice, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estás. Sabemos que tú te manifiestas, Señor, cuando podemos y logramos estar en unidad. Yo te ruego, Señor, que en esta noche sea tu Espíritu Santo ministrando cada uno de nuestros corazones. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Sé propicio a cada una de las necesidades.
Pero antes de eso, Señor, queremos presentarnos con alegría, con gozo en nuestro corazón, con gratitud, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno. Has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Nos has bendecido abundantemente, Señor, y no porque tengamos a lo mejor todo lo material que nosotros queremos, sino porque hay bendiciones mayores que las materiales, como son la vida, como son la salud, como es la familia, Señor. Y nosotros nos sentimos afortunados, nos sentimos bendecidos, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has guardado nuestras vidas, tú te has manifestado a nosotros de muchas maneras, y con gratitud en nuestro corazón queremos presentarnos en esta noche delante de ti. Permite que tu presencia sea manifiesta a cada uno de tus hijos, Señor, que están en sus hogares. Que tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, hable claramente a cada uno de nosotros, y en esta noche podamos ser edificados, podamos ser fortalecidos, podamos ser instruidos, y si es necesario corregirnos, Señor, también tu palabra nos enseña que tú al que amas corriges. Si es necesario, Señor, que el consuelo tuyo venga sobre nosotros, así sea, Señor. Tu palabra dice que la paz que tú das es una paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. Sé tú manifestándote en esta noche a cada uno de nosotros. Queremos elevar a ti nuestro canto, nuestra adoración, y exaltar y glorificar tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder alabar y adorar el nombre de nuestro Dios juntos. Creo que el día de hoy tenemos una nueva oportunidad para poder bendecir el nombre de nuestro Dios y juntos exaltarle como Él lo merece. Meditaba yo por la tarde en el libro de Filipenses y me daba cuenta de la gran importancia de tener la actitud de Jesús. Anteriormente estuvimos hablando un poco acerca de los hábitos del Señor, pero cuando leía yo en Filipenses acerca de su actitud, dice que nada hagamos ni por contienda ni por vanagloria, sino que antes nos estimemos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Entonces, dicho eso, creo que podemos levantar y exaltar el nombre de nuestro Dios sin ningún afán, sin decir, ¿verdad?, que somos mejores en una cosa o en otra, sino poder reconocer que Dios está por encima de nosotros y que nosotros tenemos que tomar la actitud que el Señor tomó mientras estaba aquí en la tierra. Así que en esta hora vamos a alabar al Señor, a bendecirle, a darle gloria y honra porque Él lo merece, porque para siempre es su misericordia. Por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverás, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre
que sano soy, solo en Jesús. Nuestras cargas, nuestro nudo del mar, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, solo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, solo con tu voz. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Gracias, Jesús, porque en tu nombre el enemigo, Señor, tiene que doblar sus rodillas, y nosotros, Dios, te exaltaremos y glorificaremos tu nombre hoy y siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. ¿Qué te parece si ahí donde estás en tu lugar levantas un momento tus manos y nos tomamos este tiempo para poder venir y adorar al que vive, al que reina, al que es el creador del universo, al Rey y Señor de nuestras vidas?
decirte una vez más cuánto te amo. Mi corazón no puede callar ante tu presencia, ante tu presencia, poderoso Dios. Una vez más te invito a que le digamos al Señor: quiero decirte, quiero decirte una vez más cuánto te amo. Yo quiero decirte una vez más cuánto te amo. Mi corazón no puede callar ante tu presencia, ante tu presencia, poderoso Dios. Te exalto, mi Rey, te amo, Señor. No puedo callar ante tu presencia. Te exalto, mi Rey, te amo, Señor. No puedo callar ante tu presencia. No puedo callar ante tu presencia. No puedo callar ante tu No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón
siempre. Yo quiero, Señor, estar. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre. Yo quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo, mi alegría. Estás, Señor, conmigo todo el día. Vivo siempre. Yo quiero, Señor, estar. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre. Yo quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa.
Señor, fuera de ti nada deseamos en esta tierra. Como dijera tu siervo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a ningún lugar. Tu presencia se ha hecho tan vital en nuestras vidas que no queremos otra cosa, Señor. Eres nuestro gozo y nuestra alegría. Eres la razón de nuestro existir. Gracias, Dios, porque recordar siempre que tú eres nuestra prioridad nos ubica en esa dependencia a ti. Gracias, Señor. A ti rendimos nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Qué gusto, qué placer poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y poder nuevamente compartir de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Ciertamente, muchas cosas han acontecido esta semana, pero principalmente tenemos la confianza en que Dios está atento a nuestras oraciones. ¿Sabe? En estos jueves que hemos meditado acerca de la oración, pensaba yo, y es precisamente de lo que quiero que meditemos en esta noche, pensaba yo si verdaderamente la oración cambia las cosas, porque, ¿sabe? A veces nos hacemos esa pregunta, o tal vez muchos de ustedes, cuando de repente una oración pareciera no ser contestada, uno dijera, bueno, ¿y realmente el orar cambia las cosas? ¿Realmente afecta en algo la oración? ¿Acaso no la palabra de Dios dice que Dios ya conoce nuestros pensamientos? ¿Conoce las intenciones de nuestro corazón? Y uno dice, bueno, realmente, o sea, si hay un cambio, si hay una dinámica, si hay algo que modifique la voluntad de Dios. Bueno, hoy vamos a tratar de entender un poco más esto. Porque una vez, y creo que de esto ya lo meditamos en alguna ocasión en la congregación, hablamos acerca del por qué a la gente buena le suceden cosas malas. Y creo que esto va muy de la mano con este tema. Así que yo titulé al tema de esta noche, o a la enseñanza de esta noche, a manera de pregunta, ¿la oración cambia las cosas? Veamos qué dice la palabra del Señor y vamos a tratar de meditar un poquito en lo que la Escritura nos arroja en cuanto a esta situación. Mire, el tema de la oración al principio le resulta fácil a todo nuevo creyente. Cuando alguien acaba de creer en el Señor, la oración pareciera algo fácil. Es una manera de poder empezar a interactuar con nuestro Señor, a relacionarnos con Él. Es algo parecido a lo que dice la Escritura. Vayamos a Lucas capítulo 18 y verso 17. Lucas 18, 17.
Y mire cómo dice la Escritura. Dice en Lucas capítulo 18, verso 17. Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y usted se preguntará, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? Bueno, es que la oración es algo similar como un niño con su padre. Cuando nosotros llegamos a la fe en Cristo, nos damos cuenta no solo de que tenemos necesidades, fíjese bien, no solo de que tenemos necesidades, sino de que el Señor es el mejor y único proveedor de nuestras necesidades. O sea, nos damos cuenta de eso. No solo nos damos cuenta que estamos necesitados de Él, sino que nos damos cuenta que Él es el único que puede proveer para nuestras necesidades. Es el único, no existe otro. Él es el mejor de todos. Así que por esta razón, ¿verdad?, vamos rápida y voluntariamente al Señor en oración, porque sabemos que dependemos de Él, que Él es el único poderoso para hacer las cosas. Pero mire, si nosotros presentamos nuestras preocupaciones ante Él, sabemos que Él se preocupa por nosotros. El apóstol Pedro sabía acerca de esto y nos lo menciona en el capítulo 5 de su primera carta, versículo número 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 7, dice lo siguiente. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese bien cómo dice el apóstol Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es lo que en este momento nos preocupa? ¿Qué es lo que en este momento está provocando ansiedad en nuestras vidas? Probablemente pueda ser una deuda económica que no sabemos cómo vamos a pagarla. O lo más seguro en estos tiempos, un familiar enfermo que no sabemos si va a sanar o va a partir a la presencia de nuestro Dios. O un problema familiar entre esposos como matrimonio, o padres e hijos, o hermanos y hermanas, y no sabemos cómo lo vamos a resolver. Eso causa ansiedad en nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios, y esto lo tenemos que tener claro, dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así lo dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad?, en su primera carta, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. ¿Quién mejor como nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, que sabe exactamente qué es aquello que nos está preocupando, qué es aquello que nos está quejando, qué es aquello que está detonando una ansiedad, una preocupación en nuestras vidas? Pero mire, esto lo vimos hace 8 días acerca de a quién devorar, ¿sí? Y es que cuando hablamos acerca de que a quién devorar, hablábamos con claridad acerca de que tenemos que dirigirnos al Padre Celestial, pero tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. Así que debemos de orar en el nombre de Jesús, fíjese bien, bajo su autoridad y de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, tenemos que tener claro que cuando usted y yo oramos, tenemos que entender que es Dios quien va a ejecutar su perfecta voluntad. Usted y yo probablemente diríamos, bueno, ¿acaso no la oración puede mover la mano de Dios? Porque así había antiguamente un corito, ¿verdad? Que la oración mueve la mano de Dios. Y uno se preguntará, ¿será así? ¿Será efectivamente así que la oración mueve la mano de Dios? Bueno, mire, cuando, ¿cómo lo diré? Voy a tratar de describirlo de esta manera. Fíjese. Algo le sucede muchas veces a nuestra sencillez infantil, porque recuerda, acabamos de leer que si no somos como un niño, no podremos entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que empezar a entender la palabra de la manera más simple, de la manera más sencilla. Y al igual que un niño, tener una fe solo en nuestro Dios, en que su palabra es verdadera, en que su palabra es genuina y en que su palabra se va a cumplir. Así que mire, a medida que comenzamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a llegar a una mayor comprensión de la naturaleza de Dios, entendiendo que Él lo sabe todo. Dios conoce, y esto lo decía yo el domingo, Dios conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente, pero ya conoce nuestro futuro. ¿Sí? Sabe lo que hicimos, sabe lo que estamos haciendo, pero ya sabe lo que vamos a hacer. El Salmo 145, 17, vayamos para allá. El Salmo 145, 17 habla precisamente acerca de esta verdad.
Y mire, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo capítulo 145, verso número 17. Dice lo siguiente. Justo es Jehová, ¿en qué? En todos sus caminos. Óigalo bien. Justo es Jehová en todos sus caminos. Wow. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos. ¿En qué es justo el Señor? En todos sus caminos. Pero dice, ¿y misericordioso en qué? En todas sus obras. Es justo en sus caminos y misericordioso en sus obras. Pero mire, una cita más. Juan capítulo 16, verso 30. Y es que esto nos va a llevar a entender cómo funciona la soberanía de Dios. Juan capítulo 16, verso número 30. Dice lo siguiente. Ahora entendemos, fíjese bien, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Fíjese bien, los discípulos le están diciendo al Señor. Dice, ahora entendemos que sabes que todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y es que ahí encontramos claramente cómo el atributo de la omnisciencia de Dios se ve manifestada también en la vida de Jesucristo nuestro Señor. ¿Acaso Jesús necesitaba escuchar qué era lo que pensaban sus discípulos? No. Ellos mismos están haciendo la afirmación. Dice, sabemos, ¿verdad? O entendemos que sabes todas las cosas. Y por ello mismo no necesitas que nadie te pregunte algo. Por eso entendemos que tú has salido de Dios. Y es que Dios es omnisciente. Y el atributo de Dios, que es la omnisciencia, nos habla de que Él conoce todas las cosas. ¿Sí? Así que, en ese breve contexto de lo que acabo de decir, tenemos que entender que la voluntad de Dios no puede ser frustrada por alguna criatura o circunstancia. ¿Sí? Si leímos anteriormente en el Salmo, ¿verdad? Que sus caminos son justos. ¿Sí? Si leímos que sus caminos son justos, que sus juicios son justos. ¿Sí? Y ahora entendemos, ¿verdad? Que en la omnisciencia de Dios, Él conoce todas las cosas. ¿Usted cree que de alguna manera, a través de nuestra oración, nosotros podremos cambiar o frustrar la voluntad de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Sabe? Yo creo que no. Sí, probablemente a lo mejor usted ahorita en este momento está entonces lleno de dudas. Pastor, entonces, ¿qué caso tiene que ore? Si al orar, pues no va a cambiar nada a mi oración. Vamos para allá. ¿Sí? Porque si algo tiene la palabra de Dios quiere darnos claridad en todas las cosas. Quiere darnos entendimiento, quiere traer luz a nuestras vidas, quiere darnos dirección. Entonces, ¿por qué debo de orar? ¿Vale de algo mi oración? Bueno, mire. Estas verdades, las verdades de la palabra de Dios, pueden afectar nuestra visión acerca de la oración. ¿Por qué orar si después de todo Dios ya sabe lo que necesitamos? Jesús nos dice, fíjese bien, en el Sermón del Monte, que Dios ya conoce nuestras oraciones, incluso antes de que las pidamos. Vayamos a Mateo capítulo 6, verso 8, y mire cómo dice la Escritura. Y esto se encuentra precisamente en el Sermón del Monte. Dice la palabra de Dios, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjese, porque los discípulos se acercan al Señor y le dicen, Maestro, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús contesta, dice, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjese bien, ahí nos da una claridad de algo. ¿Por qué? Porque la oración es un diálogo con Dios, no es una vana repetición.
No es repetir 10 o 15 o 20 veces el Padre Nuestro, no. No es una vana repetición, es un diálogo con Dios que nosotros entablamos. Pero entonces este verso, fíjese bien de lo que nos habla. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces en este versículo pareciera que el Señor como que se estuviera contradiciendo. O sea, les voy a enseñar a orar, pero ¿saben qué? Aún antes de que ustedes oren, ya vuestro Padre conoce de qué tenéis necesidad. Entonces, en el sentido común surgiría la siguiente pregunta. Bueno, entonces, si ya Dios el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, entonces ¿para qué oramos? ¿Cuál es la razón para que oremos entonces? Bueno, mire. Él conoce también nuestras circunstancias, que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados, y esto lo dice ahí en Mateo capítulo 10, verso 30. Entonces nuevamente preguntamos, ¿por qué orar si no hay ninguna diferencia fundamental? Ya que después de todo, Dios obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Así lo dice Efesios 1:11. Mire, vayamos para allá, para que usted pueda tener todo el panorama completo. Efesios 1:11, por favor. Y dice lo siguiente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, fíjese bien, encontramos esa palabra, predestinados, ¿qué quiere decir? O sea, ya dispuesto estaba nuestro destino, conforme al propósito del que hace todas las cosas, fíjese bien, según el designio de su voluntad. Mire, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Entonces, mire, vamos a tratar de poder ensamblar todas las piezas de este rompecabezas. Número 1, tenemos que entender, Dios es omnisciente, es uno de sus atributos. El atributo de la omnisciencia de Dios es que Él lo conoce todo. Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. ¿Sí? Por otro lado, entendemos que los caminos de Dios son justos, que su misericordia es nueva cada mañana, que Él no necesita que nadie le enseñe las cosas o le diga, Él ya las conoce. Y de antemano Jesús manifiesta también la omnisciencia como Dios mismo. ¿Sí? Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Después la palabra de Dios nos lleva al punto en el cual Él mismo nos dice, aún antes de que ustedes oren, ya Dios conoce las intenciones de su corazón. Y entonces la pregunta surge, bueno, si ya Dios conoce mis necesidades, si incluso los cabellos de mi cabeza están contados, entonces ¿por qué debo de orar? Si ya Dios sabe qué es lo que necesito. Si ya Dios sabe cuál es mi necesidad. Ahora, dice la palabra de Dios que Él obra en todas las cosas según el consejo de su voluntad. Que Él, como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice, hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Entonces, ¿qué caso tiene que oremos? ¿Cuál es la razón de por qué debemos orar? ¿Sí? Tal vez usted se está haciendo ahorita esta pregunta y dice, pastor, no lo había yo entendido así. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué le pedimos a Dios que nos ayude en nuestra necesidad? ¿Por qué le rogamos a Dios que obre en nuestras vidas si Él ya conoce qué es lo que nos pasa? Y aparte, Él va a terminar haciendo su voluntad. Sí, es como para que estemos un buen ratito tratando de debatir en esto y tratando de entenderlo, ¿verdad? Pero mire, lo voy a tratar de explicar de la manera más simple y de la manera más sencilla. Fíjese bien. Usted y yo necesitamos pensar en la oración menos en términos de cómo obtenemos las cosas que necesitamos de Dios y más en términos de nuestra relación con Dios. Voy a repetirlo. Necesitamos pensar en la oración menos en términos de cómo obtenemos las cosas. O sea, la oración no es un medio para hacerle manita de puerco a Dios y que Él obre a favor de lo que nosotros queremos. Pastor, entonces, ¿qué caso tiene orar? Bueno, es que la oración necesitamos pensar más en términos
de nuestra relación con Dios. Dicho ahora sí, sin rodeos, Dios no necesita la oración. Pastor, ¿qué está usted diciendo? Es sacrilegio. ¿Cómo que Dios no necesita la oración? No, mire, fíjese bien. Él no cuenta con nosotros para que le hagamos ver nuestras necesidades. Y tampoco está esperando que le pidamos para Él actuar. No. Dios es Dios. Y Él es el gobernador soberano del universo. Pero también es nuestro Dios y ha entrado en una relación con su pueblo, con su iglesia. Convirtiendo, fíjese bien, en cada creyente en un hijo suyo. Mire, voy a tratar de ponerlo en estos términos para que usted me pueda entender. Usted es padre de familia o madre de familia. Me imagino que usted, yo así quiero creerlo, usted se da cuenta de las necesidades que tienen sus hijos. Por ejemplo, de repente ve que su hijo está creciendo y ve que los pantalones pues ya no se le ven bien, se le empiezan a ver ahora sí un poco cortos, ya sea de lo largo o un poco apretados. ¿Y sabe por qué? Porque su hijo o su hija está creciendo. De repente el niño se empieza a quejar porque dice que los zapatos ya le aprietan. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor el niño así literalmente no le está diciendo, oye papá, necesito zapatos. Oye papá, necesito otro pantalón. Pero usted como un buen padre, que eso quiero creer que es, usted como un buen padre se empieza a dar cuenta de que su hijo tiene necesidades, ¿cierto o no? Su hijo está teniendo necesidades, está creciendo, necesita obviamente que se le compren unos pantalones más largos, le está creciendo el pie, necesita que se le compren unos zapatos más amplios. Y aunque su hijo no se lo pide, pero usted sabe de que tiene necesidad. Ahora, ¿cómo se siente usted que aunque ya sabe cuál es la necesidad de su hijo, que en un momento dado su hijo viene y se acerca de una manera amorosa, de una manera en la cual él se está relacionando con usted de una manera cariñosa, amable, entrañable, y le dice, oye papi, mira, cuando tengas oportunidad, me hace falta un pantalón, mira, ya me queda corto. Oye, papá, mira, no te había yo querido decir, pero ya los zapatos me aprietan un poco, me está creciendo el pie. O mira, ya están rotos, ¿verdad? Tiene un agujero por la parte de abajo. ¿Sí? ¿Cómo se siente usted? Usted ya sabe la necesidad que tiene. Pero cuando su hijo se lo expresa y se lo expresa en esa manera, usted se da cuenta de que su hijo está buscando tener una relación íntima, cercana con usted. Que aunque usted ya sabe su necesidad y usted está pronto para poder venir y suplirla, pero usted ve cómo esa relación entre padre e hijo se comienza a hacer cada vez más fuerte. Lo mismo sucede con la oración, ¿sí? Dios no es que necesite nuestras oraciones para que Él pueda actuar, no. Él es Dios. Él es el gobernador soberano del universo. Pero también tenemos que entender, Él es nuestro Dios. O sea, una cosa es que nos dirijamos a Dios como Dios y otra cosa es que nos dirijamos a Dios como nuestro Dios. Son dos cosas muy diferentes. Porque podemos creer en Dios, pero probablemente Dios no sea nuestro Dios. Nuestro Dios puede hacer cualquier otra cosa. Hay muchos que hacen del dinero su Dios. Hay muchos que hacen del trabajo su Dios. Hay muchos que hacen de los hijos su Dios. Hay muchos incluso que hacen de sus padres su Dios. Pero no, Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y todo lo demás viene, pero después de que Dios está sentado en el trono de nuestro corazón. No de otra manera. Dios quiere tener el primer lugar en su vida y en mi vida. Pero tenemos que tener claro esto en el sentido, ¿verdad?, más concreto de que Dios lo que busca a través de nuestra oración es entablar una relación con usted y conmigo. Miren, Dios ha dado la oración, fíjese bien, como un medio para que podamos acercarnos a Él, para que podamos confiar en Él y para que podamos comprender que Él nos ama y se preocupa por nosotros. ¿Sí? Es más, podríamos decirlo de la siguiente manera. Si la Biblia es la forma en la que el Señor se comunica con nosotros, porque recuerde, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? A través de su palabra. Así que si la Biblia, ¿verdad?,
Es la forma en que el Señor se comunica con nosotros. La oración es la forma en que nosotros, usted y yo, nos comunicamos con Él. ¿Sabe? Dios nos ha dejado su palabra. Y por cuanto nos ha dejado su palabra, Él está esperando que usted y yo obedezcamos lo que dice su palabra. Así como cuando usted le da una orden a su hijo y espera que su hijo ejecute esa orden. De la misma manera, Dios está esperando que usted y yo ejecutemos los mandamientos, los estatutos, los decretos, los preceptos que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que nos vaya bien sobre esta tierra. En repetidas ocasiones Dios está diciendo: hijo mío, escucha mis palabras. Hijo mío, está atento tu oído a lo que yo te digo hoy. Hijo mío, acuérdate de poner por obra todo esto que yo te he escrito. ¿Se da cuenta cómo Dios nos está hablando como un padre? Así que la oración nos ha sido dada para que nosotros podamos entablar una comunicación con Dios. Él nos ha dejado su palabra para que a través de ella nos conduzcamos. Pero la oración es el medio que usamos para relacionarnos con Él. Así que mire, la comunicación es crítica para cualquier relación. Y esto es verdaderamente cierto en nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa si un matrimonio no se comunica entre sí? ¿Sabe qué? Tarde que temprano esa relación se va a enfriar. Esa relación va a morir. Esa relación va a menguar. Lo mismo sucede. Porque usted podría decir: bueno, pues ya que el pastor dice que no debo de orar, ya Dios conoce mis necesidades, pues ya no lo voy a hacer. ¿Qué cree? Está usted equivocado. Porque vuelvo a repetir, la oración Dios la ha dejado. No porque a través de nuestra oración nosotros vamos a cambiar el designio o el pensamiento de Dios. No. Dios ha dejado la oración para que usted y yo tengamos una relación con Él, entablemos una comunicación con Él. Pastor, entonces, ¿por qué la Escritura dice, verdad, que el Señor en una ocasión enseñó una parábola acerca de orar y perseverar y nunca desmayar? Bueno, es válido. Pero ¿sabe qué? No quiere decir que nuestra oración va a cambiar el designio y la voluntad de Dios. No, la oración nos va a ayudar para que nosotros podamos entender más aún cuál es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. En esa relación, en ese conocer a Dios, en ese entablar ese diálogo, en esa comunicación, usted y yo vamos a conocer más a Dios. ¿Sí? Y recuerde algo, la misma palabra de Dios nos habla de ¿qué? De que crezcamos en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entender la gracia es que por gracia somos salvos. Entender la gracia es comprender, ¿verdad?, que lo que recibimos lo recibimos por gracia. Es más, la vida que usted tiene y la vida que yo tengo, no la merecemos. Porque si fuésemos a lo que dice la palabra de Dios, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. ¿Sabe qué merecemos? La muerte. Entonces, ¿por qué estamos vivos, pastor? Por la misericordia y por la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Así que la oración nos ayuda, hermanos, para relacionarnos más con Dios. No quiere decir que nuestra oración cambie la voluntad de Dios. No, nuestra oración nunca va a cambiar la voluntad de Dios. Él ha designado que su voluntad se cumpla tal cual. Entonces, pastor, cuando no puedo solucionar un problema económico, es parte de la voluntad de Dios que siga yo endeudado, que no sé, que tenga que pagar esa deuda. Pues claro, es algo que nosotros adquirimos. Pastor, si estoy orando por un familiar que está enfermo, cambia en algo que yo ore a Dios para que ese familiar sane. No es que nuestra oración va a cambiar la voluntad de Dios, no. Simple y sencillamente se va a cumplir la voluntad de Dios. Si en la voluntad de Dios está que ese familiar sane, Dios lo va a sanar. Porque recuerde, ahora, desde el momento en que el Señor resucitó, ahora en Él está el poder de la vida y de la muerte. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús venció a la muerte. Jesús resucitó.
Se lo recuerdo porque usted tiene que tener claro, Jesús resucitó y Él venció a la muerte, por lo tanto está ahora en Dios quien decide si una persona vive o si una persona muere. ¿Acaso no a veces oramos, Señor, te pedimos por esta persona para que tú la sanes? Pero si es tu voluntad, hágase lo que tú designes, lo que tú decidas. En ese momento estamos diciendo, bueno, que se cumpla la voluntad de Dios. Señor, tú sabes que adquirí esta deuda, ayúdame, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Acaso no dice eso la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sí? ¿Cómo se hará usted? ¿Cómo cree usted que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Yo creo que se hace perfecta. Entonces, ¿cómo se hará aquí en la tierra? De igual manera, perfecta. Así que mire, Dios también usa la oración, fíjese bien, para provocar cambios en nosotros. Debemos orar en el nombre de Jesús bajo su autoridad. Vayamos a Juan capítulo 14, verso 13, por favor. Juan 14, 13. Dice la Escritura en este pasaje lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjese bien, tenemos que orar, y esto ya lo dijimos hace 8 días, tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Y de acuerdo con la voluntad de Dios, veamos qué dice la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan 5, 14. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjese bien, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que, ¿sabe? Yo creo que nosotros tenemos que poner todas nuestras fuerzas y todo nuestro empeño en empezar a conocer la voluntad de Dios. Y dejemos de buscar hacer nuestra voluntad. Comencemos a hacer la voluntad de Dios. Comencemos a buscar la voluntad de Dios. Mire, vamos a tratar de finalizar esto. Seguir este modelo bíblico de oración nos enseña a buscar la voluntad de Dios. Y a venir al Señor, fíjese bien, con el deseo de que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios y la imagen de Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestro deseo? Que reflejemos nosotros la gloria de Dios y la imagen de Jesucristo. ¿Cómo va a conocer la gente a Dios si nosotros mismos no podemos ser un reflejo de Él aquí en la tierra? ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría de las veces solamente buscamos hacer nuestra propia voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Pensemos por un momento en esto. ¿Sí? ¿Qué tiene más significado eternamente? ¿Que nuestras circunstancias cambien o que seamos más como Jesús? A ver, usted contésteme. ¿Qué tiene más significado? ¿Que nuestras circunstancias cambien o que seamos usted y yo más como Jesús? O sea, ¿qué tiene más de importancia? ¿Sí? ¿Qué tiene más significado en la eternidad? Porque mire, si nuestras circunstancias cambian, entonces, ¿qué va a pasar en la eternidad? Pero en cambio, si nosotros somos más como Jesús, ¿no cree que eso trae un cambio para la eternidad? ¿Sabe? Tristemente, a veces batallamos. Batallamos en este mundo cuando sabemos que estamos en el umbral de la muerte. Decía yo el otro día, cuando van a hacer un nuevo ser a este mundo, hacemos preparativos. Preparamos la casa, preparamos la recámara, compramos la ropa, compramos los pañales, la fórmula láctea, etcétera, etcétera. Y nos preparamos para recibir a este nuevo ser que viene a este mundo. Pero ¿qué preparativos hacemos cuando estamos ya en el umbral para partir al otro mundo? Para dejar este mundo e irnos a vivir a la eternidad. ¿Hacemos algún preparativo? ¿Sabe? Porque si no estamos haciendo preparativos para la eternidad, entonces estamos fallando en algo. ¿Sí? Solamente queremos que Dios resuelva nuestras circunstancias presentes
y no nos damos cuenta que el plan y propósito de Dios es que usted y yo seamos más parecidos a Cristo. ¿Sí? Así que mire, cuando miramos la oración bajo esta luz, vemos el verdadero poder de la oración. La oración, fíjese bien, y esto no tiene mucho que comenzar a meditar en esta situación, pero la oración es un medio de gracia que el Señor usa para moldearnos más y más para parecernos a Él. Mire, vayamos a Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29 dice lo siguiente. Dice el verso 28, que usted probablemente lo conoce, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero mire lo que dice el verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿qué sucede? Dios nos eligió o nos predestinó para que fuésemos hechos, ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, dice aquí, entre muchos hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Lo mismo que dice Efesios capítulo 4, versículos 12 en adelante, para que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, para que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia emplean las artimañas del error, para que crezcamos, para que maduremos, para que seamos parte de la obra del ministerio, para que podamos crecer como personas, como individuos, como hijos de Dios, para que alcancemos el modelo a seguir, que es Jesucristo. Entonces Dios no está tan preocupado en resolver nuestras circunstancias presentes. Dios está más preocupado en que la eternidad la pasemos con Él. Por eso tenemos que trabajar en esa parte. ¿Sí? Usted y yo tenemos que hacer preparativos para la eternidad. No hagamos preparativos para este mundo. Jesús mismo lo dijo de esta manera: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Más bien háganse tesoros, ¿dónde? En los cielos, en lo eterno, en lo que vale. Hagamos que nuestra inversión, hermanos, valga la pena. No invirtamos en este mundo, invirtamos en el reino de Dios. Así que mire, la oración, fíjese bien, es un medio que Dios usa para traer cumplimiento, para traer a cumplimiento su voluntad. No porque Dios dependa de la oración, sino porque ha elegido usar la oración para ese fin. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el clamor que los israelitas hicieron a Dios cuando estaban como esclavos en la tierra de Egipto. Dios escuchó el clamor de su pueblo que estaba como esclavo en la tierra de Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Dios preparó a alguien que viniese para libertar a su pueblo y para que su pueblo tuviera un encuentro con Él. El Señor, ya desde el libro de Génesis nos damos cuenta que Él había prometido ya liberar a su pueblo, ¿sí? Así que solamente, ¿verdad?, cuando estos hijos de Dios, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor, solamente estaban haciendo una afirmación de la promesa que Dios ya les había dado. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Libertar a su pueblo. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Solamente clamó. Y Dios respondió no por el clamor de ellos, sino porque Él ya lo había prometido, ¿sí? Así que Él ya había firmado esa promesa en su pacto, pero aún así escogió usar las oraciones de su pueblo para iniciar su liberación. Así que yo quiero dejarle esto en su mente y en su corazón en esta noche. Recordemos esto cuando usted y yo estemos desanimados, o cuando en algún momento nos sintamos impotentes de decir, bueno, ¿por qué elevé mi oración a Dios si Dios no me escuchó y Dios no contestó y Dios no pagó mi deuda, Dios no sanó a mi familiar, Dios no arregló mi matrimonio, Dios no mejoró la relación entre mis hijos y yo? Cuando nos sintamos así, recuerde esto: Dios quiere que vayamos a Él en oración y que oremos para que Él cambie tanto nuestras circunstancias, pero también a nosotros mismos. Así que, aunque pareciera que no tiene caso que oremos, la oración, hermanos, va a determinar mucho la relación que usted y yo tenemos con Dios. ¿Sí? Y dicho sea de paso, Dios mediante, hoy a las 12 de la noche, vamos a comenzar por segunda ocasión una transmisión de oración de 24 horas. ¿Sí?
Es un esfuerzo que toda la red a la que pertenecemos estamos haciendo con el único fin, con el único propósito, ¿sí? De que como creyentes estemos perseverando en la oración. Lo decía yo este domingo pasado. Las cosas que se avecinan y los objetivos que tiene la iglesia ya están marcados, están definidos. Por lo tanto, cada palabra profética que se ha dicho está por cumplirse y muchas ya se están cumpliendo. ¿Sí? Y usted dirá, pastor, entonces, ¿qué caso tiene que oremos? No. Nuestra oración, vuelvo a repetir, marca la relación que usted y yo tenemos con nuestro Dios. ¿La oración va a cambiar su voluntad? No. La voluntad de Dios no cambia. La voluntad de Dios es perfecta. Es más, es buena y es agradable. Pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo oramos a Dios, entonces Dios se complace. Y más cuando ve que nuestras oraciones tienen que ver con su voluntad, entonces Dios se apresura a cumplir su voluntad, no la nuestra. Por lo tanto, tenemos que saber cómo orar. ¿Sí? Tenemos que orar conforme a su voluntad. Así que la oración que va a comenzar el día de hoy a las 12 de la noche, yo le invito, ¿verdad?, para que se pueda conectar. En nuestra página de Facebook está la invitación. Y para cada uno de los hermanos y hermanas que pertenecen a nuestra congregación, a través del chat de WhatsApp que tenemos como iglesia, allí está la invitación, el ID para poder ingresar a la transmisión a través de Zoom. Es una aplicación, ¿verdad?, que usted puede descargar en su teléfono, tableta, o si tiene una televisión que se conecta a internet, puede descargar esa aplicación y ahí usted puede entrar a la transmisión. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Durante 24 horas ininterrumpidas, pastores y pastoras que pertenecen a nuestra red y algún grupo de líderes, estaremos compartiendo la palabra de Dios, pero principalmente estaremos orando a favor de que la voluntad de Dios se cumpla en este mundo. Este mundo necesita cada vez más de Dios. Pero es necesario que el Señor quite la venda y abra los ojos de la gente, pero que también nosotros cumplamos la comisión. Fíjese, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en entender cómo funciona la perfecta voluntad de Dios. Dios ya nos dio una misión. Dios dijo a través de nuestro Señor Jesucristo: id y prediquen este evangelio a toda criatura, a toda nación, a todo reino, y bauticen a cada uno de aquellos que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan de ellos discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he dejado en mi palabra. Así que lo que queremos es buscar y cumplir la comisión que el Señor nos ha dado. Pero de igual manera, cuando oramos, estamos buscando que Él cumpla su perfecta voluntad en nuestras vidas. Así que yo les invito, les animo, mis amados hermanos y hermanas, que se puedan conectar, ¿sí? No importa la hora en que usted pueda, la transmisión va a durar 24 horas. Comienza hoy a las 12 de la noche y termina el día de mañana de igual forma a las 12 de la noche. Las últimas 2 horas, ¿verdad?, le animo para que usted esté ahí presente, pues se va a estar orando por sanidades y milagros. Creemos en un Dios que está vigente y que tanto sanidades y milagros sobrenaturales podrán suceder. ¿Sabe qué? Solamente necesitamos fe en Dios y Él cumplirá su voluntad. Así que les animo, les invito, ¿verdad? Y ruego a Dios que ustedes puedan conectarse a través de esta plataforma. De antemano, les deseo el día de hoy que pasen muy buenas noches. Gracias por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por alabar y adorar a Dios juntamente con un servidor y con mi familia. Y creemos, ¿verdad?, en que Dios ha recibido a bien la adoración que hoy hemos elevado ante su presencia. Así que, ya sabe, le mando un abrazo a la distancia, le deseo lo mejor. Y como sabe, este video y otros más se encuentran en nuestro canal de YouTube. Búsquelo como Caen Filadelfia, ahí nos puede encontrar. Y pues le deseamos todo lo mejor en esta noche. Bendiciones y que Dios les bendiga.